Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, todos los días nos encontramos ahora aquí a través de los medios de la televisión y todas las redes, queridos niños, porque tenemos que seguir aprendiendo algo con Jesús. Y como siempre vienen los niños, vienen a acompañarnos. También ustedes pueden inscribirse. Llamen a ese número de teléfono que ustedes encuentran ahí en la pantalla. Todos los que quieran participar. Este es el programa de ustedes, queridos niños. Y así nosotros también podemos ayudarles a otros compañeritos a aprender mucho sobre la vida de Jesús. Por eso este Jesucito que nos llama a ser buenos chicos. Vamos a ver hoy quiénes están participando. Seguramente que ustedes ya lo habrán visto alguna vez, porque ellos siempre se anotan y vienen a participar con nosotros. ¿Cómo te llamas vos? Me llamo María Victoria Sanguino Enciso, soy de Lambaré, de la Escuela Papa Francisco y tengo 11 años. Muy bien, 11 añitos y viene también a participar con nosotros María Victoria. Muy bien. ¿Y vos, cómo te llamas? Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años, estoy en el Colegio Virgen del Rosario en el 7º grado y soy de la ciudad de Lambaré. También de Lambaré, ya está en el 7º grado entonces Melissa. También ella estuvo en la Escuela Papa Francisco, ¿verdad Melissa? Muy bien, ahora ya sos la primera exalumna, la primera promoción, porque aquí solamente tenemos la primaria hasta el 6º grado. Y bueno, queridos niños, hoy nosotros queremos aprender algo con Jesús sobre la comunión. Muy bien, sobre la comunión. Y entonces vamos a escucharle a María Victoria, que nos va a leer la palabra de Jesús, la palabra de Dios, desde la Biblia. Te escuchamos, María Victoria. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, se acerca el momento y quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy bien, entonces estamos aprendiendo con Jesús sobre esta cena de la Pascua. Estamos aprendiendo sobre esta comunión que tiene que haber entre nosotros con Dios. Queridos niños, entonces vamos a estar atentos. Vamos a hacer enseguida en el segundo bloque. No se vayan, no apaguen la televisión, no vayan a ver otra cosita. Vamos a volver enseguida para reflexionar con nuestros compañeritos algo muy importante para nuestra catequesis sobre la comunión. En nuestro programa Aprendiendo. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Hoy estamos aquí entonces con Melissa y con María Victoria, que nos acompañan para que podamos aprender muchas cositas. Y ahora viene el momento, el bloque de nuestras preguntitas. No se olviden, queridos niños, estas preguntas son fundamentales, elementales. Si ustedes quieren volver a recordar todas estas preguntitas, recuerden que nosotros estamos ahí en Facebook, estamos también en YouTube, estamos en Instagram, en todas estas partes de las redes sociales. Pueden volver a mirar y pueden volver a estudiar estas preguntitas. Vamos a hacer la primera pregunta entonces. ¿Cómo podremos alimentar nuestras almas de la Sagrada Eucaristía? Acercándonos piadosamente a la Sagrada Comunión. Muy bien, piadosamente, porque algunas veces, queridos niños, yo le veo también a algunos que se acercan para comulgar, pero que están medio macaneando. Hay algunos niños que no se comportan bien. Sin embargo, tenemos que ser piadosos. Por eso dice, tenemos que acercarnos. ¿Cómo dijiste, María Victoria? Tenemos que acercarnos Piadosamente. piadosamente, es decir, si es posible con las manos juntitas, rezando y sabiendo que le vamos a recibir a Jesús. No estar mirando de aquí para allá o estar macaneando, ¿verdad? Sino que tenemos que recibir a Jesús. Por lo tanto, es importante estar concentrados. Vamos a la segunda pregunta para el día de hoy. Anoten ahí. Y para comulgar, ¿cuántas cosas se requieren? 3. Estar en gracia de Dios, estar en ayunas y saber a quién vamos a recibir. Muy bien, vamos a repetir entonces, Melissa. El primero entonces, ¿qué dice? Estar en gracia En gracia de Dios. Primero tenemos que estar en Gracia de Dios. ¿Y qué quiere decir esto de estar en gracia de Dios, queridos niños? Quiere decir Tener el Espíritu Santo en el alma. muy bien, tener el Espíritu Santo en el alma, es decir, no estar en pecado mortal. No podemos acercarnos cuando somos malos, cuando somos egoístas, cuando nos hemos peleado, cuando fuimos desobedientes. Tenemos que acercarnos primero entonces a pedirle perdón a Jesús a través de otro sacramento. ¿Cómo se llama ese otro sacramento donde le pedimos perdón a Jesús? ¿Cómo se llama? Melissa, ¿cómo se llama el otro sacramento? Donde uno se va junto al sacerdote para pedirle perdón a Jesús. A la confesión. Muy bien, a la confesión. Vamos a la siguiente pregunta y ahora queremos saber, le vamos a preguntar a María Victoria, ¿qué quiere decir entonces estar en gracia de Dios? Quiere decir tener el Espíritu Santo en el alma. Muy bien, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos santifica, que nos damos cuenta que somos buenos o por lo menos que estamos haciendo el esfuerzo de ser chicos obedientes y ser chicos buenos. Muy bien, vamos a la cuarta preguntita, no se olviden de anotar, queridos niños. El que está en pecado mortal, ¿tiene el Espíritu Santo en su alma? No, porque donde hay pecado no puede estar el Espíritu Santo. No puede estar el Espíritu Santo.
Cuando nosotros estamos en pecado, queridos niños, tenemos que siempre purificarnos. Por eso dijimos recién, ¿cuál era entonces, Melissa, el sacramento que nos purifica, que nos lava de todo pecado? La confesión. La confesión. Y entonces tenemos que ir junto al sacerdote y pedirle perdón a Jesús, que en nombre de Jesucristo nos absuelve nuestros pecados. Porque dice, el que está en pecado mortal, el que está en pecado, no puede recibir la Sagrada Eucaristía. Vamos al siguiente cuestionario. ¿Qué pecado comete quien comulga en pecado mortal? Comete un horrible sacrilegio. Un horrible Sacrilegio. sacrilegio, es decir, contra lo sagrado, se va contra lo sagrado. Entonces, queridos niños, es importante que aprendamos estas cositas, lo que el Señor nos está invitando. Eso no es simplemente una ley, ¿verdad? Estoy cometiendo sacrilegio, sino que es sobre todo un aspecto más bien de nuestra forma de actuar. A eso nosotros, queridos niños, le llamamos moral. Es una palabrita un poquitito difícil todavía para nosotros, queridos niños, pero de a poquito tenemos que aprender. Nuestra moral quiere decir cuando nosotros hacemos las cosas bien porque estamos convencidos de que eso está bien y nos damos cuenta también de las cosas que están mal. Siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir estar en ayunas? Que desde 1 hora antes no debemos tomar ningún alimento. Muy bien, 1 hora antes de acercarnos a la comunión, queridos niños, nosotros tenemos que hacer un poco de estar en ayunas, es decir, no comer, hacer un poquitito este sacrificio. ¿Por qué? Y porque hay algo muy importante que vamos a recibir. ¿Qué es lo que nosotros, María Victoria, recibimos cuando vamos a comulgar? El cuerpo Y la sangre de de Jesucristo. Jesús. ¿Qué entonces, Melissa, recibimos cuando vamos a recibir la comunión? El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos que estar en ayunas, tenemos que preparar nuestro corazón, no estar en pecado, y si estamos en pecado lo antes posible tenemos que ir a confesarnos. Queridos niños, estamos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. y vamos a volver enseguida. No se vayan. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo a nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora vamos a estas últimas preguntitas que tenemos que anotar. Yo quiero que cada uno de ustedes ya tenga su cuadernito. Incluso si alguno de ustedes me trae su cuadernito, hasta le podemos dar un lindo premio, niños, porque son aseados, porque también están haciendo bien las cosas. Lo importante es aprender con Jesús tantas cosas lindas a través de nuestros compañeritos. Hoy, María Victoria y Melissa, que nos acompañan. La preguntita siguiente: ¿a quién recibimos entonces nosotros cuando vamos a comer allí el pan y cuando tomamos también
el vino cuando comulgamos? ¿A quién le recibimos, María Victoria? A Jesucristo vivo y verdadero. Muy bien, le estamos recibiendo a Jesucristo vivo y verdadero. Por lo tanto, desde ese momento ya no es más el pan y el vino. ¿Qué es lo que tenemos ahí delante de nosotros entonces? ¿A quién le tenemos? A Jesús vivo Y y verdadero. su cuerpo y su sangre. Muy bien, María Victoria. Vamos a la siguiente pregunta para Melissa. ¿Pero acaso a Jesús ya no lo mataron los judíos, Melissa? Sí, lo mataron, pero al tercer día resucitó. Muy bien. Al tercer día resucitó Jesús y ahora está en medio de nosotros. Fíjense, hay un pasaje muy lindo, queridos niños, que nosotros leemos también en el Evangelio de Lucas, cuando está terminando con los discípulos de Emaús. Dice que Jesús va caminando con ellos, les explica las Escrituras. En un momento Él quiere continuar e irse a su pueblo y ya era de noche. Le invitan para que entre y se quede a la casa de ellos. Y dice que en ese momento Jesús partió el pan y en ese momento lo reconocieron estos dos discípulos. Queridos niños, en ese pan y en ese vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús, le tenemos entonces a Jesús vivo y Verdadero. resucitado, verdadero. Muy bien. Por lo tanto, una preguntita muy importante. ¿Cómo debemos recibir entonces a Jesús cuando vamos a comulgar? Debemos recibir a Jesús con la debida compostura. Con la debida compostura. Tenemos que comportarnos bien, dijimos en otra oportunidad, ¿verdad? No podemos ir macaneando, no podemos ir sonriendo. Algunos van comiendo chicle. No, niños, no se puede. Debida compostura quiere decir ese respeto ante Dios, su cuerpo y su sangre, Dios mismo que viene a alimentarnos. Una debida compostura, como nos dice María Victoria. Y bueno, vamos a la última preguntita y después ya nos vamos despidiendo de nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Qué hay que hacer, querida Melissa, después de comulgar? Hablar con Jesús y darle gracias por haber venido a nosotros. Muy bien, tenemos que ser agradecidos. Después de que hayamos comulgado, tenemos que ir a arrodillarnos delante de Jesús. Tener ese tiempo de silencio ante Jesús. Comenzar a hablar con Jesús que está en nuestro corazoncito, queridos niños. Yo les quiero ver a ustedes desde ahora, cada vez que ustedes se acercan a comulgar, todos los que ya hicieron la primera comunión, todos los que ya se acercaron a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, después de comulgar y de recibir su cuerpo, tenemos que ir a arrodillarnos, dijiste. ¿Y qué teníamos que hacer entonces? Tendríamos que hablarle con Jesús. Muy bien, queridos niños, hoy estamos terminando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Espero que hayan aprendido mucho hoy con Melissa y con María Victoria sobre la comunión, sobre la compostura, sobre el cuerpo y la sangre de Jesús que nos quiere tanto, de Jesús que nos perdona nuestros pecados, pero sobre todo a través de su cuerpo y de su sangre nos da mucha fuerza para seguir como buenos niños. Entonces, Melissa, ¿qué le vas a decir a tus compañeritos que te están mirando ahora en la televisión, Melissa? Que lean la Biblia y sean obedientes. Muy bien, que lean la Biblia y que sean obedientes. Y ahora le voy a preguntar lo mismo a María Victoria. ¿Qué le vas a decir a tus compañeritos, María Victoria? Que le hagan caso a sus padres y que Que estudien mucho. No dijiste, Sí. nadie parece que quiere estudiar. ¿Ahora están estudiando ustedes, María Victoria? ¿Vos Sí. estudiás? Sí. Bueno, te felicito. Muy bien. Que hagan caso a sus padres. ¿Y qué otra cosa me dijiste, María Victoria? Que estudien. Que estudien. Muy bien. Entonces vamos a hacer un chaucito. Hagan así un chaucito a sus compañeros, a papá y a mamá y a todos los que hoy nos están viendo en nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hasta la próxima. Hasta mañana.